Bien, buenos días. Entonces estamos poniendo a grabar y ahora vamos a ver el tema que hoy nos ocupa, que es triglicéridos y tejido adiposo. Bien, entonces nos vamos a centrar en dos temas que están íntimamente relacionados, como es la síntesis y degradación de los triglicéridos, que como vemos en este esquema muy gráfico, está formado por la unión de 3 ácidos grasos al glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos, y también vamos a ver el tejido adiposo y las funciones que cumplen en el organismo, y ya nos anticipamos en la imagen a dos tipos de tejido adiposo que hay fundamentales, aunque hay también uno intermedio entre ambos, que son el tejido adiposo blanco, llamado así por el color que toman, digamos, con diferentes colorantes. Acá en este caso es la eosina, que es un colorante rojizo, y el tejido adiposo marrón, que como ven también ninguno es totalmente blanco o marrón. Ven que acá hay varias células que se ven claramente que pertenecen a un tejido adiposo clasificado como blanco. Como siempre, en lo biológico nada es absoluto. Bueno, comencemos entonces con los triglicéridos, que dijimos que se forman por la unión del glicerol con 3 ácidos grasos. La unión es una unión éster, como es la unión que se define, la que se realiza entre grupos alcohólicos y grupos ácidos que tienen el ácido graso. Como ven, esta es la parte del carboxilo que se va a unir y formando esa unión éster, como les digo, que sería la que está simbolizada aquí. Esto sería entonces un triglicérido. Si tuviera un solo ácido graso se llamaría monoglicérido, si tuviera 2 diglicérido, y en este caso como tiene 3 se denomina triglicérido. Acá podemos ver que los ácidos grasos están simbolizados simplemente con una línea que marca cada quiebre un átomo de carbono, como ya lo habíamos visto. En cambio, en este esquema podemos ver más claramente toda la estructura del ácido graso y ver que, por ejemplo, este es un ácido graso saturado, y en cambio los que tenemos abajo, que es el ácido linoleico, es un ácido graso de tipo insaturado, es decir, que tiene doble enlace, como lo vimos la clase pasada. Bien, yendo específicamente a la síntesis de los triglicéridos, requiere que los dos componentes que van a unirse formando esas uniones ésteres que mencionamos estén en una forma denominada activada. Recordemos que la forma de activar una molécula como para darle una cierta energía que vaya hacia una vía metabólica, muy frecuentemente era la fosforilación, como lo vimos en el caso de la glicólisis, que la glucosa se fosforilaba para iniciar la vía, y también otra forma muy común es unirse a la coenzima A. En este caso, el glicerol va a estar activo cuando forme el denominado glicerol 3-fosfato, lo cual puede ocurrir en algunos casos por una fosforilación directa del glicerol con ATP, usando el ATP como fuente de fosfato, y por la acción de una enzima gliceroquinasa que vamos a ver que no se encuentra en todos los tejidos, por ejemplo el tejido adiposo no la contiene, formándose el glicerol 3-fosfato y liberándose el ADP, es decir que ha perdido un fosfato que se lo entrega al glicerol. En el caso de los ácidos grasos, se activan de una manera que ustedes ya la vimos en la clase pasada, cuando vimos cómo se activaban para la beta-oxidación en el citosol, y efectivamente se activaban uniéndose a la coenzima A. Recordemos que se forma el acil-CoA, y cuando decimos acil nos estamos refiriendo a un ácido graso cualquiera, sin especificar cuál, mientras que cuando decimos acetil-coenzima A, se refiere al ácido acético unido a CoA, o palmitoil-CoA al palmítico. Entonces, acil es un término genérico que hace referencia a cualquier ácido graso. Y esto se activa de la misma manera por la enzima acil-CoA sintetasa, que une, digamos, logra transferir el CoA formando el acil-CoA, y es una reacción que requiere un gasto energético como la mayoría de las reacciones de síntesis. Por eso la enzima, como se utiliza ATP, se denomina sintetasa. Bien,
La síntesis de triglicéridos en cuanto al origen, digamos, del glicerol activado es diferente en los diferentes tejidos, porque les mencioné que la gliceroquinasa, que es esta enzima capaz de catalizar la fosforilación del glicerol, se encuentra en algunos tejidos como en hígado, intestino, glándula mamaria y riñón. Sin embargo, tejido adiposo y muscular no poseen esa glicerolquinasa, de manera tal que el glicerol 3-fosfato no va a provenir de glicerol que se fosforila, sino va a provenir de la dihidroxiacetona, que es un intermediario de la glicólisis. Y también puede provenir de un fosfenolpiruvato, por ejemplo, que sea un intermediario de la gluconeogénesis, por una glicerogénesis. Lo cierto es que el tejido adiposo y el tejido muscular, como lo menciona en esta imagen, no tienen esa glicerolquinasa. De una manera u otra, en el hígado entonces actúa la glicerolquinasa y forma glicerol 3-fosfato. En los adipocitos y en el tejido muscular, por la glicólisis se origina la dihidroxiacetona fosfato, que puede dar lugar al glicerol 3-fosfato. Una vez que tenemos ese glicerol 3-fosfato, se va a unir a acil-CoA, que dijimos que era la forma activada del ácido graso, uno primero, el otro después, por acción de una transferasa específica. Y queda todavía unido en la posición 3 el grupo fosfato, de manera tal que este 1,2-diacilglicerol fosfato, que tiene unido un ácido graso en carbono 1, otro en carbono 2, y en el 3 tiene el grupo fosfato, se denomina también ácido fosfatídico. Va a perder ese grupo fosfato por una hidrólisis catalizada por una fosfatasa y entonces va a dejar libre ese grupo oxidrilo de la última posición para que la misma transferasa u otra transferasa una o catalice, mejor dicho, la unión de un nuevo grupo acilo hacia la posición 3, quedando formado el triacilglicerol. Bien, las enzimas de esta síntesis de los triglicéridos, la localización celular es el retículo endoplasmático liso. Bien, eso es en cuanto a la síntesis. Veamos ahora la degradación de los triglicéridos. Y la degradación de los triglicéridos puede realizarse de diferentes maneras y en diferentes tejidos. Constituye, por supuesto, la principal fuente de ácidos grasos cuando hace falta energía, es decir, en condiciones de ayuno, cuando inclusive ya se han agotado las reservas de glucógeno, debemos acudir a degradar triglicéridos. ¿De dónde pueden venir esos ácidos grasos de triglicéridos hidrolizados o de dónde puede realizarse la lipólisis? Pueden ser triglicéridos que provengan de la dieta, pueden ser triglicéridos que hayan sido anteriormente sintetizados en el hígado o pueden ser triglicéridos que hayan sido almacenados en el tejido adiposo. Cuando los triglicéridos provienen de la dieta, por supuesto van a ser blanco de la lipasa pancreática, que va a actuar a nivel intestinal, hidrolizando esos triglicéridos, que luego cuando ingresen al enterocito, ácidos grasos y monoglicéridos por lo general, se vuelven a esterificar de nuevo formando el triglicérido dentro de la célula intestinal del enterocito, y después uniéndose a diferentes lipoproteínas, a apoproteínas, específicamente la B48, es característica del kilomicrón, se forman los kilomicrones justamente en esas células intestinales. Van hacia los linfáticos, después llegan hacia la sangre, y los triglicéridos de los kilomicrones van a ser, digamos, sustrato de una enzima denominada lipoproteína lipasa, que se encuentra, como vemos aquí, en el endotelio del capilar. Es decir, que entonces esta es una lipasa que actúa sobre triglicéridos que están formando parte de lipoproteínas, diferente a la lipasa pancreática que actuaba sobre triglicéridos de la dieta que habían llegado al intestino con los alimentos. Vemos que entonces hay diferentes tipos de lipasa en el organismo. Bien,
Esa lipoproteinlipasa liberará ácidos grasos libres que irán a diferentes tejidos, como por ejemplo al tejido muscular para servir de fuente energética y también al tejido adiposo, también para servir de fuente energética o bien para ser empaquetados en un triglicérido que se guardará de reserva si es que hay abundancia energética. En cuanto a los triglicéridos que son sintetizados en el hígado, como mencionamos recién, pueden ser liberados hacia la circulación sanguínea a través de la lipoproteína que denominamos VLDL, la cual también va a ser sustrato, sus triglicéridos, de la lipoproteinlipasa que está en el endotelio de los capilares, y también se van a liberar los ácidos grasos libres, que como vemos aquí, la lipoproteinlipasa libera ácidos grasos que servirán a otros tejidos. Entonces, esto sería cómo se hidrolizan triglicéridos que vienen de la dieta y cómo se hidrolizan triglicéridos que en algún momento fueron sintetizados por el hígado y que se vierten a la circulación a través de lipoproteínas diferentes si vienen de afuera que si vienen de adentro. Es lo que llamamos ciclo endógeno y ciclo exógeno. En cuanto a la liberación de triglicéridos almacenados en el tejido adiposo, recordemos que constituyen una importante fuente de energía. De hecho, acá tenemos un adipocito que en realidad por la forma que tiene y el esquema corresponde a un adipocito de tejido blanco, una célula de tejido adiposo blanco, porque tiene una gran vacuola lipídica que prácticamente ocupa toda la superficie de la célula, dejando escasa porción de citoplasma alrededor. Los adipocitos no son siempre de la misma forma, sino dependiendo de la cantidad de triglicéridos que vayan almacenando, pueden ir aumentando de tamaño, es decir, de acuerdo al aumento de tamaño de esa vacuola de triglicéridos, es decir, que hay un aumento de tamaño y también cuando es mucha la cantidad de triglicéridos almacenados, también hay un aumento en número de adipocitos que va a ir variando. Va a ser mayor cuando incrementemos la cantidad de alimentos y la cantidad de triglicéridos que se van guardando. Bien, ¿cómo se produce esa movilización de triglicéridos almacenados en el tejido adiposo? Esto se lleva a cabo por otra lipasa que es intracelular, es una enzima que se encuentra dentro del adipocito y que es una lipasa, triacilglicerol lipasa, denominada generalmente sensible a hormonas, porque es una lipasa que va a ser activada cuando hormonas de tipo lipolíticas, es decir, que hormonas que de algún modo induzcan la degradación de triglicéridos, eso significa lipolítica, la active a esa triacilglicerol lipasa que se encuentra en el citosol, esperando ser despertada, digámosle así. Este esquema es un esquema de Leninger, muy didáctico por ciento, en donde manifiesta que la unión de una hormona, que podría ser, por ejemplo, adrenalina o glucagón, hormonas que, recordemos, se van a liberar cuando haya una necesidad energética, sea porque hay una hipoglucemia, en el caso del glucagón, sea porque necesitamos de pronto una cantidad de energía grande, como sería en el caso de la adrenalina. Estas hormonas van a actuar sobre receptores de membrana, ambas tienen receptores de membrana acoplados a proteína G, en donde la activación de la proteína G va a implicar la unión del GTP y la salida del GDP en la subunidad alfa. La subunidad alfa se va a desplazar hacia la adenilato ciclasa que tiene cercana, también es una enzima de membrana, y la adenilato ciclasa va a catalizar la formación del AMP cíclico, un segundo mensajero que deben tener necesariamente todas las hormonas cuyo ingreso no es posible a la célula porque no son liposolubles sino hidrosolubles. Entonces, aquellas hormonas que no pueden ingresar a la célula deben necesariamente tener receptores de membrana y en esos casos se genera un mensaje dentro de la célula. En este caso el mensaje es aumentar la cantidad de AMP cíclico que va a activar una proteína quinasa que tenía 4 subunidades, 2 reguladoras, 2 catalíticas, se unía a las subunidades reguladoras,
se separaban y dejaba libre las catalíticas. Esa quinasa, como toda quinasa, cataliza la fosforilación. ¿A quién va a fosforilar? Va a fosforilar a la triacilglicerol lipasa para que se produzca la hidrólisis de esos triglicéridos o lipólisis y se liberen ácidos grasos que van a ir a la circulación sanguínea, donde necesariamente, como están libres, deberán unirse a una proteína para poder ser desplazados. Y de hecho se unen a la albúmina. Llegarán a diferentes tejidos suministrando combustible o suministrando una fuente tan importante de energía como son los ácidos grasos. Podrán ir al músculo fundamentalmente, esquelético, al músculo cardíaco, podrán ir al hígado, podrán ir al riñón, donde por beta oxidación van a dar lugar a dióxido de carbono y también a coenzimas reducidas como NADIFAD que irán a la cadena respiratoria y formarán ATP por acción de la ATP sintasa. Bien, algo que tenemos que destacar es que esa gota lipídica que tiene dentro el adipocito está, digamos así, como protegida de una lipólisis innecesaria, en cierto modo, cuando no haga falta, por una proteína que se denomina perilipina, que efectúa como una acción protectora ¿de qué? Protectora de la hidrólisis de la lipasa. De manera tal que cuando esa perilipina está alrededor, que de hecho lo está, esa lipasa no puede hidrolizar a los triglicéridos que se encuentran en esta vacuola lipídica interna. Este esquema está marcando la imposibilidad de la lipasa, pero recordemos que la lipasa en realidad está acá dentro de la célula, en el citosol, y no como el esquema está mostrando como si estuviera fuera, ¿no? Es una lipasa sensible a hormona, es una lipasa intracelular. Bien, entonces forma una capa, como los dijimos, y limita el acceso de forma tal que la perilipina, cuando está en ese estado, que sería un estado sin grupo fosfato, suprime o impide la movilización de los triglicéridos y favorece el almacenamiento. Pero esa perilipina también puede ser fosforilada por la proteína quinasa A que se había activado por acción de hormonas lipolíticas. Es decir, que en condiciones basales, cuando no se necesita una fuente de energía de los ácidos grasos, toda la gota de grasa estaría como recubierta de la perilipina y la lipasa hormona sensible estaría dando vuelta ahí en el citosol sin poder actuar sobre esa gota de grasa. Mientras que cuando hay una información de necesidad energética, que es un mensaje que llevan las hormonas adrenalina y glucagón, que dijimos que eran lipolíticas, ese mensaje se traduce en una AMP cíclico intracelular, que se traduce en una proteína quinasa activada, que fosforila a la lipasa hormona sensible para activarla, pero que también fosforiló antes a la perilipina, despejando en cierta manera esa gota de grasa o esa vacuola lipídica que tiene el adipocito para que actúe más fácilmente la lipasa hormona sensible. Bien, un poco más de lo mismo en este esquema, vemos entonces que una glucosa baja en sangre, o sea, una glucemia disminuida, o la necesidad imperiosa de energía, como es la situación de estrés en la cual se libera adrenalina, van a llevar a la activación de la proteína quinasa A por AMP cíclico. Y esa proteína quinasa A, como bien lo dijimos, va a fosforilar a la perilipina, que permite la acción de la lipasa hormona sensible, y va a fosforilar a la lipasa hormona sensible, activándola para que active la lipólisis o degradación del triglicérido en ácidos grasos y glicerol. Acá vemos cómo la hormona ingresa a su receptor de membrana, cómo se activa la proteína G, que es el tipo GS, que estimula la liberación de AMP cíclico por la adenilato ciclasa, activa la proteína quinasa A, que va a fosforilar a la hormona, digamos a la lipasa hormona sensible, y que va a fosforilar a la perilipina que está acá, creando un espacio para que actúe esa lipasa sobre los triacilglicéridos, liberando ácidos grasos que junto a la albúmina
se desplazan por el plasma sanguíneo y llevan, por ejemplo, a un miocito o célula del tejido muscular para, por beta oxidación, producir energía que nos servirá para salir corriendo ante la situación de estrés o para tantas otras actividades que hagan falta en una situación en donde no hay un suministro de glucosa suficiente para que la glucosa supla las necesidades energéticas. Entonces, ante una necesidad mayor es cuando vamos a movilizar los triglicéridos o ante una falta de energía disponible. Bien, entonces quiere decir que el tejido adiposo en cuanto a sus funciones tiene una función muy importante que tiene que ver con el almacenamiento y la liberación de ácidos grasos, almacenamiento de triglicéridos y liberación de ácidos grasos a partir de esos triglicéridos. También tiene una función importante, por ejemplo, en la regulación de la temperatura, por cuanto la grasa es aislante, o sea que impide la pérdida de calor. También una función de protección mecánica en algunos órganos, pero una función de generación de calor también es parte de la función del tejido adiposo, es decir, termogénesis, no tanto proteger como generar calor. Y también la tercera función que tenemos que ver en el día de hoy es una función endocrina que tiene que ver con la síntesis y la secreción hacia la circulación sanguínea de proteínas y de péptidos que en términos globales se denominan adipoquinas, como por ejemplo la leptina y adiponectina, que son las dos que vamos a ver. Estas tienen una función endocrina, se liberan a la circulación sanguínea y tienen una función más allá del tejido adiposo. Hay muchas más que estas, solamente nos vamos a centrar en estas dos. Bien, dijimos que el tejido adiposo podía ser de dos tipos esenciales, que serían el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo marrón. Las células del tejido adiposo blanco, como podemos ver en este esquema, están formadas por una vacuola lipídica muy grande que ocupa casi todo el citosol de las células. Como dijimos, el núcleo está desplazado hacia un polo por esa vacuola y tiene mitocondrias, pero en escasa cantidad con relación al tejido adiposo denominado marrón, el cual debe su nombre al color más oscuro que se presenta, y ese color se debe a que tiene un gran número de mitocondrias y además que se encuentra ampliamente vascularizado, porque el tejido adiposo, además de las células denominadas adipocitos, tiene vasos sanguíneos y tiene además células precursoras de adipocitos, tiene fibroblastos, tiene diferentes tipos celulares. Linfocitos también hay. Bien, este adipocito marrón, como dijimos, muchas mitocondrias, tiene además muchas vacuolas lipídicas pequeñas, o sea, en lugar de tener una gran vacuola, son pequeñas vacuolas y en mayor cantidad. Y el núcleo es un núcleo que está hacia un polo o a veces está más ubicado hacia el centro, pero no está como en el caso del adipocito blanco, que está muy desplazado hacia uno de los dos extremos. Este es digamos, al microscopio, como podemos verlo, al tejido adiposo blanco, tan diferente al tejido adiposo marrón, que como mencioné anteriormente, tiene una alta irrigación sanguínea, mayor que la irrigación del blanco, que también obviamente lo tiene. El tejido adiposo marrón suele encontrarse en gran cantidad en los neonatos, en el periodo perinatal, digamos, hay gran cantidad de tejido marrón, como se ve en este bebé que está simbolizado en este extremo, y con el tiempo, a medida que crecemos, se va perdiendo gran parte de ese tejido marrón, pero quedan zonas, como en la zona cervical, en la paravertebral, en la supra, arriba de la clavícula, que tiene todavía zonas de tejido adiposo marrón. El blanco está como más ampliamente distribuido en diferentes lugares, sobre todo, digamos, bajo la piel e inclusive en la zona abdominal, cerca de algunos órganos, y este tejido adiposo blanco puede tener mayor o menor cantidad. De hecho, en la adiposidad es mucha mayor la cantidad que se encuentra de este tejido adiposo cuando hay obesidad. La adiposidad es mayor cuando hay obesidad. Bien,
Entonces, esto para tener una idea que los adultos tenemos los dos tipos, pero en cantidades diferentes. Y en el caso, por ejemplo, de los animales que hibernan, lógicamente tienen una gran cantidad de adipocitos de tipo marrón. En cuanto a las funciones, hay funciones que no son exclusivas de cada uno de los tejidos, pero sí que las realizan, digamos, en mayor proporción, porque en realidad la función de almacenar energía en forma de triglicéridos la lleva a cabo los dos son órganos endocrinos que forman también numerosos factores reguladores hormonales, y los dos también producen oxidación para producir calor, pero fundamentalmente el que se encarga en mayor cantidad de la termogénesis o generación de calor es el tejido adiposo marrón, y el que se encarga en gran medida o en mayor proporción de almacenar las reservas de triglicéridos es el tejido adiposo blanco. En realidad, digamos que hasta los años 80 se creía que la única función del tejido adiposo tenía que ver con la reserva energética. Fue recién en 1994 cuando se descubre la leptina, cuando se encuentra la primera molécula que era producida por el tejido adiposo y no tenía una función de reserva de triglicéridos, obviamente, sino una función de tipo hormonal. Ya en el 2016 se encontraron también algunas moléculas en el tejido adiposo marrón que también tienen funciones hormonales, y en general se les llama adipoquinas a las del tejido adiposo blanco y batoquinas a los del tejido adiposo marrón, que están en estudio, pero en general son factores de crecimiento. De hecho, todavía se están estudiando muchísimo el tejido adiposo marrón con su función endocrina. Con esto les quiero decir que en la biología los límites no son tan exactos y precisos, y lo que hoy decimos puede ir cambiando con el tiempo, y de hecho las funciones son llevadas a cabo por ambos tipos de tejido, y hay uno intermedio que también se le llama tejido adiposo beige o bright, que es una unión entre brown y white, que es un intermedio entre ambos, e inclusive se ha visto que por ahí hay tejidos que pueden convertirse adipocitos que pueden convertirse de un tipo a otro también, pueden dejar de ser un tipo y pasar a ser otro tipo de adipocito. Un poco esto es lo que les muestro en esta imagen, en donde ponemos entonces que ambos tipos acumulan triglicéridos y pueden ser hidrolizados liberando a la circulación. Pero vemos el almacenamiento de energía en un adipocito marrón es muy bajo, mientras que el adipocito blanco, con su gran vacuola de triglicéridos, de lípidos, tiene una función mucho mayor de almacenamiento de energía. Y en cuanto a la capacidad termogénica, el adipocito marrón tiene una altísima capacidad de generación de calor, por cuanto tiene muchas mitocondrias, y esas mitocondrias tienen mucho de las proteínas desacoplantes, y el adipocito blanco, en cambio, tiene una función muy disminuida en este aspecto. El hecho de tener muchas mitocondrias en el adipocito marrón le favorece la producción de calor, que en realidad se realiza a través de la oxidación de gran cantidad de ácidos grasos que están en sus depósitos, porque también tiene depósitos lipídicos, que van a producir esa oxidación o beta oxidación de ácidos grasos. Van a producir, como dije, mucha cantidad de acetilcoenzima A, que puede entrar al ciclo de Krebs y producir coenzimas reducidas. La beta oxidación va a producir coenzimas reducidas, FADINAD, y todas ellas irán a la cadena respiratoria y generarán un traslado electrónico y un traslado protónico, como lo mencionamos, hacia el espacio intermembrana. Y esos protones que están en el espacio intermembrana, en estas mitocondrias que tienen una proteína desacoplante, denominada también UCP1, que es una proteína desacoplante, en estas mitocondrias, esa proteína desacoplante permitirá el ingreso de protones a través de ella, y la energía se utilizará para generar calor. Es decir, que de esa manera generaremos calor en los adipocitos marrones en forma preponderante, que son los que tienen mitocondrias en mayor cantidad y los que tienen esa proteína desacoplante denominada UCP, la sigla viene del inglés, en mayor cantidad.
mientras que en un tejido adiposo blanco tendrá una pequeñita cantidad de la USP y en cambio tendrá una gran proporción de triglicéridos en su gran vacuola. Entonces la idea es, ambos cumplen ambas funciones, pero cada uno se lleva en mayor medida la responsabilidad de una función. El adipocito blanco de almacenar y liberar ácidos grasos de los triglicéridos y el adipocito marrón, la función que tiene que ver con la termogénesis. Esa UCP1 o proteína desacoplante también fue denominada termogenina cuando se la descubrió. Fíjense lo que yo les había dicho, que cuando venían todas esas coenzimas reducidas de la degradación de diferentes moléculas, del ciclo de Krebs, de la degradación de ácidos grasos, se liberaban los protones hacia el espacio intermembrana. Protones que, digamos, cuando se produce la fosforilación oxidativa, ingresan a través de la ATP sintasa. Y esa energía que produce el ingreso de protones a través de esa compleja molécula que es la ATP sintasa, se utiliza para la síntesis de ATP a partir de ADP en fósforo inorgánico. Mientras que la presencia de la proteína desacoplante permite el ingreso de esos protones, que digámosle así que se los roba a la ATP sintasa, y al ingresar los protones, la energía en este caso se libera en forma de calor. ¿Qué es lo que va a activar todo este proceso? En cierto modo, una hormona que es la noradrenalina, que también actúa como un neurotransmisor, y esa noradrenalina se libera en respuesta al frío, por ejemplo. La exposición al frío es la que hace que las neuronas, digamos, noradrenérgicas, liberen de alguna manera la noradrenalina, y esa noradrenalina se va a unir a un receptor de membrana, va a formar la subunidad alfa activada y va a activar la adenilato ciclasa, se va a formar el AMP cíclico, se va a activar la proteína quinasa A, que tiene 4 subunidades, no 2 como están aquí, y esa proteína quinasa A va a activar a la lipasa sensible hormona, fosforilándola, también va a fosforilar la perilipina, permitiendo el ingreso o el acceso, digámosle así, de la lipasa sensible hormona a la gota de lípidos que tiene triglicéridos. Se liberan ácidos grasos que entran a la mitocondria. En la mitocondria se produce todo el proceso de la beta-oxidación, se produce el ciclo de Krebs, se producen las coenzimas reducidas. Los electrones van a ir a la cadena respiratoria y se van a ir trasladando de una a otra hasta finalmente llegar al oxígeno y formar agua. Y los protones van a ir al espacio intermembrana, que podrán ingresar a la ATP sintasa o podrán ingresar a través de la proteína desacoplante para producir calor. Algo que se vio también es que los ácidos grasos libres actúan en cierta manera activando a esa UCP1 o proteína desacoplante, uniéndose a ella y permitiendo la apertura de esa especie de canal para que los protones ingresen por aquí. O sea que por un lado tenemos los protones generados en el espacio intermembrana y también la acción de un ácido graso que podría activar a la proteína desacoplante. Y así generamos entonces el calor como respuesta al frío que provocó la liberación de la noradrenalina. Integrando un poco el tema de lipólisis o degradación, lipogénesis o síntesis, podemos partir entonces de este es un adipocito y los triglicéridos que están acá podrán ser degradados por lipólisis, liberando glicerol y liberando ácidos grasos libres, irán a la circulación, el glicerol también podrá ir a la circulación, podrá llegar al hígado y en el hígado, por ejemplo, fosforilarse a glicerol 3-fosfato y utilizarse para sintetizar triglicéridos en el hígado, supongamos, pero si hay lipólisis es que hay necesidad energética y no estamos sintetizando, sino degradando. Entonces, lo más probable es que ese glicerol se integre, por ejemplo, a una vía glicolítica. En el otro caso tenemos la lipogénesis
o síntesis que se realizará en el adipocito. Como no había gliceroquinasa, la glucosa que por glicólisis da glucosa 6-fosfato, el dihidroxiacetona-fosfato dará glicerol 3-fosfato. Y por otro lado, tenemos acetilcoenzima A, que ese acetilcoenzima A que viene de la glicólisis podrá dar lugar a un ácido graso sintetizando. O sea que en este caso estamos hablando de abundancia energética, estamos hablando de una cantidad elevada de glucosa que permite formar glicerol 3-fosfato, que permite formar acetil-CoA para dar ácidos grasos que se sintetizarán y formarán entonces los triglicéridos. Fundamentalmente, la mayor parte del tejido adiposo del adulto es tejido adiposo blanco, que ya dijimos que su principal papel era guardar y liberar ácidos grasos. La regulación hormonal, aunque ya la mencionamos en la clase pasada, veamos un poquito más en detalle, y para refrescar y reforzar que adrenalina y glucagón entonces eran lipolíticas, es decir, que van a permitir la degradación de los triglicéridos y también van a permitir la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una falta de alimentación, digamos, un cierto ayuno, de algún modo las hormonas o una necesidad energética, las hormonas se van a unir a su receptor de membrana, glucagón o adrenalina, ambos tienen receptores de membrana, nuevamente formamos por la adenilato ciclasa AMP cíclico, se activa la proteína quinasa A, se activa la lipasa sensible hormona, se degradan los diglicéridos a diglicéridos, a monoglicéridos, y luego los ácidos grasos van a los tejidos para realizar beta-oxidación y proveer de energía, que es lo que estamos necesitando. Es decir, que la adrenalina y glucagón aumentan entonces los niveles de AMP cíclico. Y además, recordemos que vimos la clase pasada que inhibían a la acetil-CoA carboxilasa, que era la enzima encargada de catalizar la síntesis del malonil-CoA por carboxilación del acetil-CoA y que era una enzima reguladora de la biosíntesis. O sea, a la vez que permitimos degradación y que se permite degradación de triglicéridos y beta-oxidación, a la vez también inhibimos la síntesis de los ácidos grasos. En cuanto a insulina, sería al revés, es una hormona lipogénica que inhibe la lipólisis, estimulando la síntesis de acetil-CoA carboxilasa, que da lugar a malonil-CoA, y estimulando la síntesis del ácido graso sintasa. Bien, además va a estimular la acetil-CoA carboxilasa, como ya lo mencionamos acá. No solo la síntesis, o sea, a nivel genético va a inducir la formación de más acetil-CoA carboxilasa, sino que también, una vez que la acetil-CoA carboxilasa esté sintetizada, la va a activar. Su acción va a ser a través de la disminución de los niveles de AMP cíclico, es decir, contrario a las enzimas que mencionamos recién, de manera que eso desfosforila e inactiva a la triacilglicerol lipasa sensible a hormona, disminuyendo la cantidad de ácidos grasos para su oxidación. Vemos acá entonces que la insulina, en el caso de un adipocito como es acá, favorece el ingreso de glucosa a través del GLUT4 porque acuérdense que permitía la translocación de los GLUT4 desde el citosol hacia la membrana. Estimula la glicólisis, estimula el complejo de la piruvato deshidrogenasa, estimula a la acetil-CoA carboxilasa para formar el malonil y estimula al ácido graso sintasa para formar el ácido graso que es el palmitoil-CoA. Y luego también va a estimular la esterificación, es decir, la formación de los triacilglicéridos a partir de esos acil-CoA y del glicerol 3-fosfato, que en este caso se obtiene por gliceroidgénesis, glicerolgénesis, es decir, una síntesis de glicerol a partir de la glucosa que forma dihidroxiacetona y a partir de ahí se forma el glicerol
3-fosfato. Bien, en cuanto a la función endocrina, vamos a mencionar la leptina, que como les dije fue descubierta en 1994, cambiando el paradigma del tejido adiposo como almacenamiento de triglicéridos en su única función. A partir de ahí vemos otra función tan importante del tejido adiposo. Está codificada por el gen OB, que está en, digamos, el gen OB en el adipocito, y su nombre proviene del griego leptos, que implica delgado. Estos son estudios que se hicieron en ratoncitos, en donde se pudo ver que cuando había 2 copias defectuosas del gen OB, es decir, que carecía el ratoncito de leptina, el ratón era obeso. Es decir, que algo hacía la leptina para mantener el peso en su normalidad. Bien, y efectivamente se vio que la leptina es una hormona de naturaleza proteica que está sintetizada en el adipocito en gran cantidad cuando hay gran cantidad de tejido adiposo. Y cuando hay menos cantidad, se sintetiza en menor cantidad. Es decir, si hay mucho tejido adiposo, esa leptina se forma en gran cantidad y se libera a la circulación sanguínea, llegando a informar al sistema nervioso que hay mucho tejido adiposo y que de alguna manera responda a ello bajando, digamos, la ingesta de alimentos. Es decir, que para bajar la ingesta lo que hace es disminuir el apetito. O sea que de algún modo esta hormona nos mantiene informado al sistema nervioso de la cantidad de tejido adiposo que hay. Si hay mucho, llega mucha leptina, le avisa, entonces disminuye el apetito y además intensifica el consumo de energía. Y si hay poco, como llega poco, entonces en este caso va a aumentar el apetito y va a disminuir el gasto energético. Algo importante de destacar es que esta leptina, para ejercer su acción a nivel del sistema nervioso, tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Bien, la acción que realiza en el sistema nervioso lo lleva a cabo porque se une a neuronas del núcleo arcuato del hipotálamo que tienen justamente receptores para la leptina. De forma tal, entonces, que la leptina que vemos acá va a ser producida por el tejido adiposo y su acción va a ser actuar sobre neuronas de este núcleo arqueado o núcleo arcuato, es lo mismo, depende de cada libro como lo llamen, y lo que va a ser, al unirse, frenar la producción de neuropéptidos, como es el neuropéptido I, que son orexígenos, es decir, que son estimulantes del apetito. De manera que lo que va a hacer la leptina es actuar inhibiendo la liberación de un péptido orexígeno. O sea que ella lo que hace es disminuir el apetito, porque inhibe que se liberen los péptidos que son estimulantes del apetito. Pero sí activa a la alfa-melanocito estimulante, que es un péptido que se origina de la propia melanocortina, al igual que la CTH. Este péptido es un péptido anorexígeno, es decir, que es un péptido que va a suprimir el apetito. Entonces, activa, digámosle así, la supresión del apetito. En síntesis, la leptina tendría una acción anorexígena, es decir, que produce una disminución de la ingesta o supresión del apetito. De esa manera, a través de estos péptidos que tienen dichas acciones. Por supuesto que va a depender la cantidad de leptina que llegue de la activación de este péptido anorexígeno. Si llega poco, no será tan activado como si llega mucho, que nos indicará que hay mucho tejido adiposo, se activará en mayor medida por la cantidad de leptina que hay. Bien, el receptor de la leptina es un receptor del tipo de las citoquinas, que es parecido también al receptor que tiene la hormona del crecimiento,
que es un receptor de membrana, porque la leptina, recordemos que es de naturaleza proteica, que cuando la leptina se une, el receptor se dimeriza, es decir, que se unen las dos subunidades del receptor, y que es un receptor que tiene actividad tirosina quinasa extrínseca. Significa que él mismo no tiene actividad enzimática de tirosina quinasa, sino quien tiene actividad de fosforilar a la tirosina es una proteína asociada a él, que es la proteína Janus quinasa o JAK. Y esa Janus quinasa, cuando la leptina se une, entonces se dimeriza, se acerca de alguna manera las dos subunidades y el cambio conformacional se transmite a las JAK se activan y se fosforilan, es decir, la JAK tiene la capacidad de esa proteína autofosforilarse y también tiene la capacidad de fosforilarlo al receptor. A su vez, se pueden, cuando JAK está fosforilada, unirse otras proteínas que se denominan STAT, que no son otra cosa que factores de transcripción, que se acercan al receptor y también se fosforilan. Y cuando están fosforiladas, las STAT pueden dimerizarse y así como dímeros, ir hacia el núcleo, unirse a sitios específicos del ADN y favorecer la transcripción. De esa manera se produce la respuesta de la leptina. Bien, en cuanto se descubrió la leptina, se pensó que iba a ser la panacea para curar la obesidad, que de alguna manera suministrar leptina a un paciente obeso iba a disminuir su obesidad. Sin embargo, se vio que la leptina que tenían los individuos delgados y los individuos obesos, desde el punto de vista estructural, eran iguales. O sea que no había una leptina, digamos, defectuosa que no podía ejercer su acción. Y también se vio que los obesos producían una cantidad de leptina que era en acorde a la cantidad de tejido adiposo, o sea que producían mucho más leptina en cantidad que una persona delgada, o sea que no estaba ahí la cuestión, sino que el problema estaba más bien en un defecto de la leptina en cuanto a su sensibilidad disminuida, que tenía que ver con un defecto no en la misma leptina, sino en la respuesta que ella podía ocasionar al unirse a su receptor. O sea que la respuesta que esa cantidad grande de leptina ocasionaba no era suficiente o no era acorde a la cantidad de leptina que había. Un poco parecido a lo que ocurre con la resistencia a la insulina. Entonces, que la persona obesa no tenía una deficiencia de leptina, sino una resistencia o una sensibilidad disminuida, que es lo mismo, a la leptina. En cuanto a la adiponectina, que es la otra adipoquina que dijimos que íbamos a mencionar, tiene una propiedad de incrementar la sensibilidad a la insulina, de forma tal que es una proteína que de hecho es la proteína más abundante de las adipocitos específicas, circula en el plasma en altas cantidades, y se vio que la adiponectina sí en este caso estaba disminuida en los pacientes obesos y en los diabéticos tipo 2. Y como su acción era incrementar la sensibilidad, entonces se vio que a mayor adiposidad teníamos menor adiponectina circulante y mayor resistencia a la insulina. Es decir, que la obesidad lleva a un aumento de leptina, pero a una disminución de adiponectina, de manera tal que esto incrementa la resistencia a insulina y lleva a un síndrome metabólico y puede conducir también a una diabetes de tipo 2. Bien, con eso damos por terminado entonces los triglicéridos y el tejido adiposo por hoy. Bueno, nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Bien, vamos a dejar de grabar entonces. Ahora.